Buenos días, bienvenidos a una sesión más del Seminario Permanente Agua y Cultura que organizamos desde el CIESAS. Esta vez, la fecha 27 de agosto del 2025, porque luego salen videos sin fecha y me preguntan, ¿y cuándo se hizo este seminario, no? Para poder tener la ficha completa. Bueno, yo quiero agradecer a los dos ponentes del día de hoy, Antonieta Zárate, que es investigadora independiente y que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Y quiero darle una cordial bienvenida a Emanuel Galindo Escamilla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien es la primera vez que va a presentar con nosotros un trabajo en este seminario. Entonces, bienvenidos ambos. Les agradezco mucho que su participación en este seminario. Y pues bueno, vamos a estar el día de hoy primero en el estado de Hidalgo y después nos vamos a trasladar a el estado de Chiapas. Bueno, yo quisiera nada más decir que Emanuel Galindo Escamilla, quien va a presentar a continuación, pues tiene ya amplios trabajos y bastantes años, bueno, no bastantes, pero varios años trabajando el tema del agua, sobre todo en el estado de Hidalgo. Y esta ocasión nos va a presentar su trabajo que se llama El renacimiento de un humedal y el proyecto del acueducto de Actopan, Pachuca. Entonces, tenemos una hora para presentación de cada uno de ustedes, o sea, media hora para la presentación y media hora para comentarios y preguntas. Entonces, sin más, adelante, Manuel, te dejo el micrófono y la pantalla. Y muchas gracias. No, gracias, al contrario. Es un placer compartir con ustedes y en especial pues, con Daniel, ¿no? Ahí de mi casa de estudios en Ciesas, ¿no? Agradecido por esta oportunidad. Casi no uso Zoom, entonces espero no importunar mucho si pido ayuda, ¿no? No te preocupes. Ustedes me dicen si se ve de manera correcta, completa. Ahí se ve, si puedes hacer un poco más grande la pantalla. Ándale, ahí está. Perfecto. Adelante, Manuel, adelante. Bueno, como ya decía Daniel, ¿no? En estas andanzas con el agua, pues llevamos un rato. Y este trabajo es una exploración a petición de la anterior administración municipal de San Salvador, del maestro Armando Aspita Díaz, que en ese momento era presidente municipal de San Salvador. Por azares nos conocimos y me hizo una consulta a mí y a un par de colegas sobre pues, qué se podía hacer, ¿no? O cómo pensar de momento decirle así, masa de agua que tenemos ahí en el municipio de San Salvador, ¿no? Entonces, como buen intento de antropólogo, pues había que ir primero a conocer, a caminar, ¿no? A recorrer la zona de estudio y, y definirla e identificarla, ¿no? Entonces, ahora les comparto esto que se llama el Renacimiento de una humedal del proyecto del acueducto de Topan Pachuca. Bueno, ¿en qué se enmarca esta discusión, esta presentación, ¿no? Pues ya es trillado, ¿no? Hablar y resumir toda la bibliografía especializada sobre temas de agua en México, ¿no? Es muy vasta, ¿no? Los lagos, los ríos, las lagunas y todo lo que se ha dicho y sobre lo que se ha escrito, la correlación teórica con los orígenes de la civilización en Mesoamérica y su relación con el agua, y las evidencias arqueológicas, etnográficas, ¿no? Todo esto que ya se ha estudiado y se ha escrito para el control, conducción y distribución del agua, ¿no? Pero dentro de esta gran discusión resaltan dos temas importantes que es sobre lo que centro esta presentación. Una, la desecación, ¿no?
la desecación como política pública, es decir, quitar agua de lugares anegados, de lugares pantanosos, ¿no? Para distintos fines. Y la otra que tiene que ver con estos impulsos de la Concepción Ramsar y la importancia de los humedales, ¿no? Y más en específico los humedales continentales, ¿no? Es decir, los que están en tierras adentro, ¿no? Entonces, sobre esos dos grandes ejes es que quiero llamar la atención a la discusión, ¿no? Pues el gran ejercicio de desecación, pues es el altiplano central mexicano, ¿no? Con la Cuenca de México y su cambio de vocación lacustre. Hay un poco de ruido porque los cubículos no están separados. Me disculpo en ese sentido. Entonces, el cambio de vocación lacustre, ¿no? Que entre otros Alejandro Topolero describe muy bien, ¿no? Y también llamar la atención, pues, en Tecocomulco, ¿no? La laguna de Tecocomulco, también acá en el estado de Hidalgo, que pues es el único cuerpo de agua vivo que queda en la cuenca de México, ¿no? En el altiplano central mexicano. Y pues desde el momento del establecimiento de la hoy Ciudad de México sobre la antigua Tenochtitlan, pues la relación, ¿no? que se tuvo en este intento por desaguar la cuenca de México con la cuenca vecina, con la del Tula, ¿no? Desde los proyectos de Enrico Martínez, ¿no? Entonces, desde ahí han estado ligados estas dos cuencas, ¿no? La de México con la del Tula, ¿no? Y pues hasta ahora lo está, ¿no? La política pública ya del Estado mexicano como tal y del Estado por revolucionario mexicano, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Y muchas de esas políticas pues, consistieron en ganar terreno sobre lagos y lagunas que también están documentadas. Por cierto, si esas tiene textos muy importantes al respecto que vale la pena por releer, ¿no? Y en este sentido, pues el efecto, ¿no? Sobre estos ecosistemas de estos cuerpos de aguas continentales, ¿no? O sea, ¿qué tanto se gana? ¿Qué tanto se ganó en frontera agrícola? ¿Y qué tanto se perdió en ecosistemas lacustres, ¿no? Eh, los estudios de Lerma, Chapala, y también dan mucha luz sobre esto, ¿no? La segunda parte es la que tiene que ver con los humedales y su importancia, ¿no? Y sobre todo lo, el empuje que da la Comisión Ramsar, ¿no? Y la protección y la patrimonialización de estos cuerpos de agua, ¿no? Pues lo importante que decíamos, ¿no? Es una transición entre ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿no? Y el hábitat, ¿no? Para flora, fauna silvestre, muchas veces migratorias, sobre todo esta parte concreta del estado de Hidalgo, que estamos sobre rutas migratorias, ¿no? Entonces, sí hay y sigue habiendo presencia de algunas aves migratorias, ¿no? El equilibrio ecológico, también la captura de carbono, la adaptación al cambio climático, para tratamiento de agua, recargo de acuíferos, producción de alimentos, recreación y turismo. Esta parte de recreación de acuíferos también es importante porque está directamente relacionada con el tema que nos corre, con el que tratamos ahora, ¿no? Y la recreación y el turismo también, porque pues en esta zona del estado de Hidalgo pues tenemos uno de los corredores de balnearios más importantes del centro del país, ¿no? Entonces hay una multiplicidad de relaciones directas e indirectas con el manejo y la gestión del agua y la conformación de los territorios, ¿no? Y bueno, rescatar esta parte de Ramsar, ¿no? Que ya han reconocido a las obras artificiales, es decir, las creaciones humanas, como humedales, ¿no? O sea, también es posible las grandes presas y las grandes pequeñas presas, ¿no? Porque también le dan una vitalidad importante, sobre todo a la flora y fauna silvestre, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo ahora del trabajo, no? Entonces, describir los cauces que corren por la depresión natural en el que se asienta el municipio de San Salvador, con sus vecinos Actopan y Francisco y Madero, y en la medida de lo posible proporcionar información útil, ¿no? Que sirva a política pública. Ya le hicieron una invitación del presidente municipal en turno, en la política pública municipal, local, regional,
a nivel comunitaria, ¿no? Para buscar el equilibrio ecológico, la protección ambiental y el bienestar social en materia de manejo de aguas superficiales, ¿no? Estamos hablando ahorita netamente sobre aguas superficiales. Entonces, ¿cómo se procedió, ¿no? ¿Cómo para llegar a esto que estamos presentando, ¿no? Bueno, primero había que asumir, pues, que efectivamente es un humedal, ¿no? Entonces buscaron ahí, una pequeña búsqueda en fuentes históricas y trabajo de campo, que es lo que se nutre, y ya una vez identificado y definido, y ya sobre el terreno también, entonces vimos más o menos su extensión actual y los usos del agua que se están realizando a través de recorridos de campo, algunas entrevistas informales y registro fotográfico, ¿no? Y ya una vez con una certeza de la magnitud, sobre la aplicación de Google, se definieron algunos polígonos y se trazaron los trayectos de estos cuerpos de agua, ¿no? Y sobre el proyecto del acueducto de Tuxpan Pachuca, pues se buscó información en periódicos, medios de comunicación, oficiales del gobierno estatal, federal y municipal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados? Grosso modo. La zona de estudio que tenemos, pues y la vemos en el mapita, que es tomado de Chamizo, esta imagen, que también hace un estudio sobre lo que se llama el Valle del Mezquital. Entonces, la zona de estudio es la región 23 del Alto Pánuco, la subregión administrativa 13, que es el Valle de México, en específico es la parte alta de la cuenca del Tula, y la subcuenca del río Actopan, que es la café que estoy señalando aquí con el cursor, que está cerca de los cuatro puntos cardinales. Es la más grande, es la mayor tributaria del Tula, la del Actopan, con 1.311 kilómetros cuadrados. Esta tiene su particularidad que comparte parteaguas con el río de las Avenidas, la cuenca donde se asienta la ciudad capital del estado de Hidalgo. Pues también está muy próximo a Pachuca, ¿no? Eh, Hay 9 municipios del estado de Hidalgo, ya les decía, interesan ahora Actopan, San Salvador y Francisco y Madero por ser el área de influencia de este humedal. Hay una tradición histórica de irrigación con aguas residuales, riegos tradicionalmente por inundación, hay saturación de suelos y desde los 60 nos referían algunas de las personas con las que platicamos, desde los 60, 70 es común la práctica de hacer drenes, es decir, canales a cielo abierto, poco profundos, para desaguar, para liberar de humedad los suelos de esta zona del estado de Hidalgo y poder seguir practicando la agricultura, que es a lo que en general se dedica la población del lugar. Eh, Identificamos dos drenes, ¿no? Así llamados en términos local y efectivamente son para drenar los excesos de agua. El dren número uno, que inicia en Tepatepec, que es acá la zona este de la imagen que estoy presentando, más o menos 8, 9, 10 kilómetros hasta confluir con el otro dren, muy cerca de la cabecera municipal de San Salvador, que también así se llama el municipio de San Salvador y su cabecera municipal de San Salvador. Hay un desnivel más o menos de 38 metros, es decir, por gravedad fluye bien el agua sin muchas obstrucciones, pero tampoco genera grandes corrientes, ni mucho menos bravas o broncas, ¿no? El polígono de humedal establecido, es decir, ahora que ha llovido más, pues ya es evidente, unas partes, quien llega a sembrar pierde los cultivos, y con años como este muy lluviosos está 3, 4 meses la humedad, o el famoso salitre, ¿no? Ahí presente. Más o menos pasa de las 360 hectáreas ese polígono que estamos viendo, y tiene un diámetro más o menos de 10 kilómetros, 11 kilómetros. Eh, este es el del número 2. Inicia en el Boxta, un poblado de Actopan. También recorre más o menos 10 kilómetros hasta confluir con el cauce del río Actopan. Es decir, el dren vuelve a unirse con el río Actopan en una parte más baja. Hay un desnivel de 56 metros de altura, también es muy suave, no son broncas las avenidas.
y cuenta con un polígono de humedal establecido también que rebasa las 350, 360 hectáreas, ¿no? Y son más o menos 16 kilómetros de su polígono. Bueno, aquí tenemos una vista de conjunto en azul, en morado, perdón, es el del número uno. Ahí vemos la ciudad pequeña de Tepatepec y al otro extremo, en color azul, está el del número dos y ahí tenemos también a la ciudad de Actopa, ¿no? Y ahí están los dos polígonos. Todo lo que está en área verde pues corresponde con parte de lo que fue el distrito de riego Tula, ahora es el módulo de riego Actopan y el módulo de riego Ecatepec, ¿no? En los que fue dividido ese distrito de riego. Entonces, esa es la zona en su conjunto. Tanto el uno como lo otro fueron drenados entre 1950, 1960 y 1970, y esos son los principales. Y sobre estos drenes, la población ha hecho subsistemas que llevan el agua a esos drenes, es decir, podemos tener parcelas por sus cuatro lados, bordeadas por un dren, ¿no? O sea, pareciera una chinampa, ¿no? Pero, pero de un mayor tamaño, ¿no? Bueno, en la búsqueda de la historia de esta humedad o cómo es que se ha concebido, en la historia reciente no hay muchos datos, ¿no? En una publicación de la propia Universidad Autónoma de Hidalgo, que habla sobre algunos mapas y códices que aplican al Estado, está el famoso mapa de Actopan de 1624 que publicó Roquet, si no mal recuerdo, en un panfletito que trataba de promocionar el convento de Actopan. Mencionan y incluyen el mapa, donde al leerlo con detenimiento, hay una parte que marcan como tierras lagunadas, ¿no? Es decir, en 1624 hay una zona de humedad, ¿no? Que coincide con la zona por donde estamos, ¿no? Entonces, por poner un antecedente antiguo, pues ese sería uno de los antecedentes de que efectivamente esta zona ha tenido inundaciones por su propia naturaleza, de que es una microcuenca, ¿no? Y la parte más baja, cuando llueve, pues tiende a anegarse, ¿no? Y también la búsqueda documental en el Archivo General de la Nación refiere que se practicaba el regadío con represas efímeras también por 1600, 1620, 1630 en la zona que localmente se le conoce como La Vega y es básicamente pues, el delta del río, ¿no? Que, que curiosamente, no curiosamente, que por eso deriva ahí el nombre de Actopan, el Atochtli, ¿no? Como la tierra gruesa y fértil, es decir, un gran aluvión, que es el río Actopan, está precisamente al oriente de Actopan, ¿no? A escasos 2 kilómetros está ese aluvión que se ha acumulado con los años y pues ese es propiamente dicho, el Actopan, ¿no? La tierra gruesa y fértil. Y ahí es donde históricamente también se regó con represas efímeras y se le conoce como La Vega desde esos tiempos también, ¿no? Bueno, ya acercándonos más al municipio de San Salvador, tampoco se encuentra mucho, ¿no? Pero las crónicas y una publicación del cronista honorífico de San Salvador este, menciona que en algún momento se llamó San Salvador de la Laguna. No hay muchas referencias al respecto, solamente está un tanto suelta, ¿no? Pero, y obedece también, y hay algunas historias hay locales que hay que rastrear si efectivamente esto fue un pequeño islote que estuvo en una zona pantanosa, ¿no? Por así decirlo, o de manera técnica en un humedal, ¿no? Otra cuestión que hicimos en los recorridos, tratamos de identificar la flora y fauna con nuestras respectivas limitaciones, porque no, las personas que participaron, pues ninguno es biólogo ni nada parecido, ¿no? Nada más por nombres comunes y lo que alcanzó uno a apreciar y también en el periodo del año en que fuimos a hacer estos caminamientos, ¿no? Se encontraron garzas, la blanca, la verde, urracas, la gallineta de agua o tagüita del norte, ¿no? Ganso de gris, de
collar verde, el pato gris de collar negro, charales, carpas, tortugas de diferentes familias, ¿no? Y hay más, lógico que hay más. Y en la flora, pues el tule, el gran conquistador de los humedales, el tule, los juncos, el lirio acuático, la cola de caballo, berros y apio, ¿no? Así a simple vista, que de una u otra forma, pues son indicadores, ¿no? Tanto de la sanidad del humedal como de la calidad del agua que, que, que ahí corre, ¿no? Porque, pues sí está permitiendo la vida de algunas de estas especies. También aquí habría que hacer estudios un poquito más detallados para conocer y clasificar de manera correcta la flora y la fauna. Como les habíamos dicho, bueno, ¿cuáles son los usos, no? El regadío, básicamente para forraje y consumo humano, y aquí pues está la unidad de de riego para las aguas negras de Actopan, así se llama, es quien tiene la concesión de esta parte del módulo. Aguas abajo ocupan estas aguas, aguas abajo ocupan estos volúmenes para irrigar. El consumo humano, pues las pozos que hay ahí para los habitantes, pues son de esta zona. Hay pequeñas plantas familiares de agua purificada, hay sistemas de pipas que venden agua en Actopan, en Pachuca, ¿no? Zonas ya un tanto carentes de líquido y en general así se está distribuyendo el consumo humano. Las purificadoras son a nivel de garrafón, no hay de botellas y son marcas pues, muy locales, ¿no? El uso recreativo, hay balnearios, hay jardines para eventos sociales, que algunos tienen sus lanchitas y un pequeño estanque, ¿no? Y bueno, ya decíamos el hábitat, la flora y la fauna del humedal, ¿no? Como tal, que alcanzamos a identificar uno y lógico, toda esta flora, la fauna, perdón, pues a nivel de familias, ¿no? O sea, ejemplares machos y hembras, adultos con sus pequeños, ¿no? Aquí están algunas imágenes del humedal, ¿no? Esta es una vista del Dren 1, esta es una vista del Dren 2. No son muy profundos, ni tampoco muy anchos, pero tienen un caudal considerable. Estas imágenes, si no mal recuerdo, son del año pasado, previo a una sequía interesante. Ahorita pues llevamos 2, 3 meses de agua, difícilmente se puede entrar. Voy a ir a darme otra vuelta, pero los caudales no bajan mucho, ¿no? Aquí abajo, en las imágenes de abajo, a mi izquierda tengo un cultivo de alfalfa entre el humedal, entre tules, y aquí ya está el humedal poblado de tule totalmente, ¿no? Este, casi todo es propiedad privada, son pequeñas parcelas, rebasarán 2, 3 hectáreas, no más, pues son pequeños propietarios, ¿no? Acá tenemos algunos de los desarrollos turísticos incipientes, pero sí hay no muchos, pero sí pues, replicables en algunos casos. Ocupan pues, el paisaje y otros que están, pues, lo que fueron terrenos de cultivo, pues los han anegado ya definitivamente o los han abierto a cuerpos de agua superficiales, ¿no? Aquí estas son algunas prácticas de mantenimiento, que es prácticamente desasolve que hace la asociación productora, quien tiene las concesiones de esta parte del módulo de riego, y eventualmente pues hacen la limpia y pues aquí pues lo que identificamos pues son las prácticas de limpieza pues no amigables con el humedal, pues porque se llevan todo, ¿no? Se llevan toda la biomasa, ¿no? Entonces, sobre los dos drenes que ilustramos y sobre los drenes secundarios también es común esta práctica, entonces pues, tampoco llega a ser un humedal maduro porque cada 5, 6 años o 10 años pues hay que limpiarlo y esas partes son las que pierden mucha de su biomasa, ¿no? Bueno, nos acercamos a la política pública, ¿no? Concretamente al Plan Nacional Hídrico de este sexenio, donde está explícito
el plan integral para la zona del Valle de México y el acueducto Actopan-Pachuca. Entonces, como parte de esos 16 proyectos estratégicos que tenemos en la primera hoja, en la primera página, y aquí en la segunda, en el tercer párrafo, el plan integral de abastecer de agua a la zona metropolitana del Valle de México. Ese es el que toca directamente a la zona de estudio, ¿no? Este, bueno, este es un esquema a lo que le han llamado en el plan integral para la zona metropolitana del Valle de México. Está en el 1, 2, 3, en el cuarto punto, que son los pozos para el Mezquital y Tequisquiaca, ¿no? Entonces, si alcanzan a ver, ustedes me dicen, aumento la escala. Aquí en la línea roja, pues es la que se plantean las líneas de conducción, es decir, la tubería, y acá en las líneas verdes es lo que se corresponde concretamente con los distritos de riego, que es lo que estamos hablando, y a esos puntitos negros pequeñitos son básicamente las baterías de pozos que se pretenden perforar. Y en rojo, pues está la conducción con la potabilizadora del Mezquital. Tenemos a Pachuca, Tolcayuca, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hasta más o menos llegar al oriente de la Ciudad de México, ¿no? Entre Iztapalapa, Chalco y Tlalteteles, ¿no? Entonces, este es el, el proyecto, ¿no? El plan integral para la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y bueno, pues ahí está esta zona, está este humedal que lleva de los 60, 70 para acá más o menos 40 años. ¿Por qué le ponemos que es un renacimiento? Porque pues, en otros periódicos, en otros periodos históricos existió este humedal, ahora se recuperó por las infiltraciones, por los riegos pesados, y pues ahí está, ¿no? Y este es el proyecto y esta es la relación que se está planteando, ¿no? En- para empezar a concluir, perdón, para empezar a concluir, bueno, eh, los planes, como quedó claro de manifiesto ahora en este plan hídrico nacional, de la zona metropolitana del Valle de México, incluyen el acueducto Aztopan Pachuca, ¿no? Para conducir agua de pozos del Valle del Mezquital y está incluido el humedal del municipio de San Salvador. Entonces, esa es una primera conclusión, o sea, no hay de otra, ya estamos integrados, ¿no? Otra conclusión, pues es que en México la experiencia de desecación de humedales ha arrojado mucha información, es decir, esperamos que no se cometan los mismos errores de hace 100 años, ¿no? De hace 50 años, ¿no? Digo, esperamos, pues, porque pues, soy local, no soy habitante de la zona, del estado, y en el marco de la política del bienestar impulsada por la 4T, está dada la integración metropolitana de la subcuenca del río Actopan a la zona metropolitana del Valle de México y pues debe considerarse el equilibrio ecológico, el bienestar social y el uso sostenible de los territorios y sus recursos, que estamos en una nueva forma de hacer política y pues por supuesto que esperamos que no sucedan los desastres ecológicos que han suscitado entonces, ¿no? Por la confianza también que tenemos en el actual gobierno y su visión, ¿no? Para con los territorios y para con la sociedad mexicana en general. Y por último, pues ante estos escenarios, pues es recomendable buscar esquemas para la protección patrimonial de esta humedad, ¿no? Y pues, entender esas relaciones simbióticas que tenemos, como ya lo decía desde un principio, desde que Enrico Martínez decidió pues, que había que mandar las aguas al Tula, ¿no? Entonces, yo concluyo, aquí dejo esta parte de avances de investigación y pues estoy a la orden para escuchar preguntas, comentarios.
sugerencias, agradecer nuevamente el espacio. Pues muchas gracias, Emanuel. Quisiera pasar a hacer algunas, más bien a preguntar si alguien tiene algún comentario, algún cuestionamiento, pregunta. Aquí es medio, caótico en el buen sentido de la palabra. O sea, pueden prender su cámara, alzar la mano o simplemente interrumpirme y decir que quieren participar. Sí, bueno, si en esta primera ronda no hay nadie que se lance al ruedo, yo sí quisiera este, hacer algunos comentarios. Más bien están orientados a algunas preguntas, Emanuel, porque eh, con lo que nos has presentado el día de hoy, hay cosas que a mí no me quedan tan claras, me parece, ¿no? Este, en, cuando presentaste los mapas eh, de los drenes, en el dren uno hay poblados del límite de, o simplemente fue una idea mía al ver el mapa desde arriba, porque me pareció que había casas, no sé. Si en ese caso están poblados, eh, ¿qué es lo que hace la población para, digamos, gestionar o manejar su relación directamente con el humedal, ¿no? Eso es algo que quisiera yo saber. Después mencionas esto de los distritos de riego, que sabemos que son distritos de riego regados con aguas negras. Y mi pregunta es, ya que hay purificadoras en la zona y que está esta serie de balnearios que mencionas, si no hay una afectación al agua que se toma, o sea, al agua subterránea y al agua de los balnearios, eh, precisamente por el uso de agua residual, ¿no? No sé si hay algún estudio técnico que haya tratado de buscar una relación entre las aguas contaminadas o las aguas negras con este otro tipo de aguas, las subterráneas y las utilizadas en los balnearios, ¿no? Me gustaría saberlo porque me parece que podría haber alguna afectación, ¿no? Por la infiltración de las aguas negras, ¿no? Hay otras dos preguntas, pero bueno, te dejo estas dos y luego, si quieres, en una segunda ronda hacemos una, eh, estas otras dos preguntas que tengo aquí anotadas, ¿no? Para ver si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, aquí en los que estamos conectados el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces te paso el micrófono, Emanuel, y después vemos una segunda ronda. Sí, gracias. En la primera, sí hay casas, o sea, la mayoría de superficies son terrenos de cultivo, ¿no? De hecho, donde confluyen estos dos drenes son 150 metros, 200 metros del centro de la cabecera municipal del Templo del Divino Salvador, que ya tiene un hundimiento y humedad considerable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas para gestionar? Bueno, primero en las parcelas, pues abrir los drenes, meter tubos con orificios para que ahí drenen, y volver a cerrar, y en general en las casas, pues también, ¿no? Donde ya está muy establecido el humedal, pues sí, están rodeados de pequeños drenes, de pequeñas zanjas, algunos entubados, algunos abiertos, y pues ahí fluye el agua, ¿no? Hay caminos, carreteras en buen estado, entonces hay una red carretera intermunicipal que también pasa por ahí, ¿no? Entonces, y desde la construcción de las mismas carreteras, pues se proveen filtros y demás de estas cosas que permitan la circulación del agua, ¿no? El- algunas, no todas, pero algunas, de las
empresas que hacen agua purificada, pues tienen su permiso Secretaría de Seguridad y Asistencia de la Secretaría, ¿no? Entonces han pasado por algunos registros y parece ser que no, pero no, no sé si si los análisis incluyen metales o otro tipo de elementos, ¿no? Pero al menos para que les den las licencias de funcionamiento cumplen con las normas, ¿no? La zona de manantial, la zona de balnearios está un poco alejada, digo, 5 kilómetros, 10 kilómetros en línea recta. Sobre la zona de balnearios también se da irrigación con residuales, pero muchos de ellos funcionan con manantiales, sobre todo las aguas termales. No, acá nos estamos refiriendo a los manantiales de las aguas subalveas que han brotado, ¿no? Es decir, colocan un tubo, fluye el tubo y esa agua, pues aparentemente limpia, no contaminada, es la que está usándose para los balnearios de agua fría que se tienen concretamente en El Salvador, ¿no? Y pues parece que tampoco tienen problemas de desconozco si han hecho estudios o sigan algunas normas oficiales para su funcionamiento, ¿no? Pero a simple vista, ¿no? Pues es incolora, inolora, insabora, ¿no? Entonces, parece bien y también llevan ahí pues, ya algunos años esos balnearios con aguas frías, ¿no? Y la tercera pregunta se me escapó, fue las casas. Sí, lo de las casas y lo de, pues esto que acabas de contestar. La tercera pregunta todavía no te la hago, apenas te la voy a formular. Gracias, Emanuel. Este, vuelvo a preguntar si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, antes de lanzar otras dos preguntas a Emanuel. ¿Hay alguien que quiera participar? ¿No? Bueno, entonces me lanzo con las otras dos preguntas que tenía aquí anotadas. Em, a ver, ¿cómo? Es que cuando se plantea el asunto de los humedales, ¿no? Y cuando hablas de los humedales que se recuperaron, dices que están en zonas privadas, ¿no? Entonces, si está en zona privada, ¿cómo se puede, eh, mm, cómo se podría hacer el manejo de ese humedal, tanto la recuperación como el mantenimiento, como esto que mencionaste de la limpieza, ¿no? Si está en zonas privadas, cuando generalmente los humedales suelen ser zonas federales, no privadas, digamos, ¿no? Esa es una pregunta. O sea, cómo, cómo entenderíamos nosotros esta recuperación del humedal de una zona privada si se maneja por los privados, por los propietarios cuyas tierras están ahí, o si puede haber alguna intervención estatal y de otro tipo de las comunidades, ¿no? No lo sé, o sea, por eso es la pregunta, no, no acabo de entender muy bien cómo es esta diferencia entre el humedal, entre la zona privada y entre la conservación del propio humedal, ¿no? Esa es una. Y luego, ya al final, mencionas algo de la protección patrimonial. Me llama la atención porque precisamente ayer estuvimos presentando un libro en la Casa Francia, un libro de Jade Latarguer, y uno de los temas que mencionábamos ayer era precisamente el del patrimonio hidráulico, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablas de protección patrimonial, ¿cómo lo podrías tú plantear? ¿En qué términos? Y sobre todo, ¿quién debería hacerse cargo de esta protección patrimonial? ¿No? Porque ayer hablábamos, hay un vacío cuando se habla del patrimonio, porque no sabemos si le toca al municipio, si le toca al Instituto Nacional de Antropología e Historia, si le toca a la Comisión Nacional del Agua, si le toca al gobierno del estado, si le toca a los pobladores o a quién le toca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las ideas que tendrías cuando mencionas esto de la protección patrimonial? ¿No? Esas serían las dos preguntas. Y quiero ver si en el chat hay alguien que quiera participar, si los que estamos conectados aquí hay alguien que quiera hacer algún comentario.
¿No? Bueno, entonces te damos la palabra, Emanuel. Adelante, por favor. Bueno, primero, o sea, lo que es claro y evidente, pues, es que pues, hace más de 40 años, los habitantes están gestionando la humedad y una respuesta, pues, son los drenes, ¿no? Es decir, yo tengo mi parcela, pues, voy, hago el dren, sigo produciendo, ¿no? O yo ya tengo mi parcela, ya no le pude ganar, pues ya dejé que crezca el tule, ¿no? Dejé la humedad establecido. Son decisiones individuales. Son dos municipios. San Salvador tiene 14 ejidos, pero solamente 12 ejidos están en el área ahí de influencia, ¿no? Los otros están alejados. Entonces, en general es propiedad privada. Topan tendrá un par de ejidos por ahí también, pero en general es propiedad privada y pequeños propietarios. Entonces, esa es la respuesta técnica, ¿no? A desaguar y seguir produciendo agricultura, ¿no? Forrajes, maíz y con el tren. Entonces, yo resuelvo mi problema, el otro resuelve su problema y yo manejo integral es de unidad de una suma de esfuerzos individuales privados, ¿no? Los esquemas, la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y sobre todo la del Estado de Hidalgo, considera las áreas voluntariamente dedicadas a la conservación. O sea, es decir, si yo como persona, propietario de un predio, quiero dedicar un área a la conservación, lo puedo hacer. Y interviene el municipio y interviene el gobierno estatal, ¿no? Entonces, para estos casos y a estos niveles, pues parecería, de hecho, en la consulta del presidente municipal, pues también decimos saber eso, ¿no? Que casi el único esquema posible es las áreas voluntariamente dedicadas a la conservación, ¿no? No sé, las personas que están ofreciendo el paisaje donde ya, este, en vez de sembrar, pues, metieron maquinaria y el agua está a flor de piso, este, tienen ahí el pequeño embalse. Pues yo no sé si estén pidiendo derechos de protección, esquemas de esos, ¿no? Como áreas voluntariamente dedicadas a la preservación. Pero sí, hay los lugares más bajos, sí ya están optando por no sembrar, ¿no? O sea, dejar que aflore el humedal y le digo en algunos lados, pues meter unas lanchitas, ofrecer algún paseo y ofrecer la casa del lago, hospedarse, ¿no? Y entonces, los esquemas no los sé bien, son propiedades privadas, ¿no? Esa sería, y y por los esquemas de patrimonialización, pues efectivamente es un patrimonio hídrico, no hay gastronomía, no hay comida. De hecho, esta zona es conocida por la barbacoa, ¿no? No por la comida propia de, de los humedales o de zonas acuáticas, ¿no? Este, pero pues sí hay una tradición, ¿no? Que se refleja en el muralismo, en las escuelas y pues en que la mayoría de niños alguna vez fueron a campo y se metieron a nadar a estos pequeños, ¿cómo se llaman? Estos pequeños balnearios. Entonces sí hay una cultura hídrica importante. Y entonces, básicamente sí es uno por el patrimonio hídrico, ¿no? Y la otra, pues abocándonos a Ramsar y por su importancia ecológica, histórica y por su importancia para la vida silvestre, ¿no? O sea, decíamos, en partes de la Cuenca de México, si quitamos a Tecocomulco, pues creo que ya no hay zonas de humedal, no más lo poco que queda en bueno, ya es Lerma Chapala, ¿no? Este, Toluca y esa parte. Pero no hay más, ¿no? Y la presencia de estas especies que si a bote pronto identificamos, pues nos indican que es viable, ¿no? Y que valdrá la pena pues abrir esto, ¿no? Y contribuir en la medida de lo posible pues, al bienestar, ¿no? De la población y de los territorios
y pues tener unas zonas de esparcimiento locales, ¿no? Al presidente municipal, además de estos esquemas, le ofrecíamos, ¿no? Pues hacer rutas turísticas, senderos para adultos mayores, actividades lúdicas con el Tule que ya se han perdido, ¿no? En algún momento se hacían techos, se hacían cercos vallados con carrizo, ¿no? Ya se han perdido, ¿no? Entonces, recuperar algo de cestería, algo de juguetería, tal vez con tule y carrizo, ¿no? Entonces, todos estos esquemas son los que platicábamos con el presidente municipal de entonces, en la administración pasada, porque pues ahí detonó un poco la inquietud de, pues, ¿qué hacer con esto, no? Porque una parte del humedal la tiene la presidencia municipal en uso común, ¿no? Pero es muy poquito, es una superficie de 4 o 5 hectáreas, ¿no? El resto sí son parcelas de propietarios privados, ¿no? Y pues ya muchos ya dieron los primeros pasos, ¿no? Abrir, dejar el humedal y pues ahí parece que ahí van. Muy bien. Pues muchas gracias, Emanuel. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario final, alguna pregunta final a Emanuel. ¿No? Bueno, pues muy bien. Pues Emanuel, te agradezco mucho la presentación del día de hoy y bienvenido al seminario. Ya habías estado como público en algunas sesiones anteriores, pero bienvenido. Aquí tienes un espacio cuando quieras presentar algún trabajo de investigación, algún avance de investigación. Ya sabes, aquí está abierto el espacio. Nuevamente agradecer, ¿no? Y la vinculación. Muy Encantado. bien, gracias. Y entonces, tomemos el helicóptero y nos vamos de Hidalgo a Chiapas con Antonieta. Antonieta Zárate, que ella sí ya es conocida de hace bastantes años de nosotros, aquí ha participado varias veces en el seminario. Ella es investigadora independiente y nos va a presentar el día de hoy agua y cambio climático en las cañadas de Ocosingo, Chiapas. Antonieta, bienvenida una vez más y adelante, tienes el micrófono. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poco voy a ir compartiendo pantalla y, a ver, permítanme. Les voy a hablar un poco sobre el trabajo que hemos estado haciendo desde el 2019, acompañando a unas organizaciones campesinas en la región Cañadas de Ocosingo. Este, bueno, em, este trabajo les comparto brevemente. eh, digamos, em, comenzamos a hacerlo a raíz de una solicitud que nos hicieron los compañeros de una organización campesina que anteriormente era la ARIC Independiente. Em, no sé si se vea la pantalla completa o solamente este. Estamos viendo la presentación en PowerPoint con Ajá, a un lado, del lado izquierdo, las pequeñas pantallas de cada diapositiva. ok, es que no tengo la forma de. A ver, aquí está. Bueno. Les decía que hemos estado trabajando ahí por petición de unas organizaciones campesinas que anteriormente eran conocidas como la ARIC Independiente, que bueno, nos solicitaron el apoyo para hacer frente ellos a un proceso de pues tala ilegal, conflictos en sus comunidades y también el deterioro de sus áreas de recarga de manantiales. Entonces, iniciamos ahí el trabajo con un grupo, con este grupo que en ese momento estaba participando dentro de
el municipio, ¿no? Creo que tenían uno de ellos estaba ocupando el cargo de síndico en municipal, ¿no? Bueno, desde entonces hemos estado pues trabajando de forma independiente con el doctor Antonino de la Universidad Autónoma de Chapingo, que tiene sede aquí en San Cristóbal de las Casas. Hemos estado trabajando, interviniendo en esta zona. Y bueno, hemos hecho seguimiento en distintas zonas de la región. Más adelante voy a hablar de ellas. Bueno, entonces, ese trabajo pues tiene como objeto analizar el impacto del cambio climático en el acceso al agua doméstica en las comunidades de las Cañadas de Ocosingo. Em, en este trabajo hacemos una aproximación desde la teoría de las instituciones y la ecología política. Bueno, la teoría de las instituciones, ¿por qué? Porque consideramos que existe la problemática del agua, del acceso a agua rural en esta zona es muy compleja y bueno, básicamente el organismo operador de Ocosingo atiende solamente a la cabecera, a pesar de que en todo el municipio existen 2.315 localidades, de las cuales 34 tienen una población mayor a los 1.000 habitantes y 5 tienen una población mayor a los 5.000. En las cañadas, particularmente, hay una dispersión de población muy característico y además una dificultad para acceder a las comunidades. Em, no hay caminos pavimentados, a pesar de que el INEGI y las instituciones gubernamentales marcan que sí están pavimentados, pero hay tramos que sí están revestidos, tienen muy poco mantenimiento y hay comunidades, por ejemplo, en la zona de San Quintín y Amador Hernández, que colindan ya con la zona de Laguna Miramar y Montes Azules, donde la población hace entre 6 y 7 horas para llegar a la cabecera municipal. Uno piensa en la selva lacandona y se imagina que pues es una región exuberante con ríos caudalosos, altos niveles de precipitación. Sin embargo, pues esa digamos, idea o ese imaginario se ha venido transformando de manera, pues, radical en los últimos años y existe una, pues, poca capacidad de las instituciones para atender la complejidad de las problemáticas que hay en estas zonas, ¿no? Particularmente en las cañadas pues donde, si recordamos, fue, digamos, aconteció el levantamiento armado del EZLN, ¿no? En 1994. Bueno, entonces la teoría de las instituciones, que pues desde esta perspectiva se analizan reglas, capacidad y legitimidad de las instituciones formales este, permiten analizar las fallas de capacidad y legitimidad de las instituciones de agua municipales, estatales y federales. Pensamos que existe un deterioro institucional que en el caso de estudios se evidencia en la ineficiencia del sistema de agua potable y alcantarillado de Ocosingo y de las instancias estatales y federales para garantizar el acceso al agua de la población distribuida en 2.315 localidades.
Este deterioro se evidencia en el abandono del mantenimiento de la infraestructura de agua doméstica y saneamiento, la falta de estrategias de adaptación frente al cambio climático que reduce caudales de ríos, manantiales y pozos, y la débil gestión territorial que permite la expansión de asentamientos y consecuente pérdida de la cobertura vegetal, factores que en conjunto limitan la atención efectiva de la escasez de agua, la atención efectiva a la escasez de agua doméstica de la población. Em, este enfoque es útil para explicar la dimensión organizativa del problema, pero tiende a dejar en segundo plano las relaciones de poder y la ecología que atraviesan la región, la gestión del agua. Bueno, por otra parte, también retomamos desde la ecología política, bueno, agua y desigualdad ambiental. Este enfoque visibiliza las relaciones de poder, los conflictos socioambientales y la desigualdad territorial que explican por qué los vacíos institucionales afectan más a las comunidades rurales. Bueno, la ecología política estudia estas relaciones de poder que configuran el acceso, control y distribución en los recursos naturales. En este caso, pues, bueno, la falta de acceso al agua en comunidades rurales de la región Cañadas de Ocosingo no se explica solo por las fallas administrativas, sino también por las inequidades territoriales, las comunidades rurales históricamente marginadas frente a las zonas urbanas, los procesos de expansión de áreas agrícolas y ganaderas, como la pérdida de selva y cobertura vegetal por expansión de asentamientos, y también la expansión de ganadería y cultivos, las asimetrías de poder, las instituciones que responden más a intereses económicos y políticos que a necesidades comunitarias, em, la vulnerabilidad climática, los impactos del cambio climático en las fuentes de abastecimiento de agua como pozos, ríos, manantiales, lagunas, etcétera, que se han venido agravando en los últimos 25, 27 años, desde 1998, cuando se dio se dieron los incendios forestales en esta zona, y que posteriormente hubo como una leve recuperación de las áreas de selva, pero en el ciclo 2015, 2016, perdón, hubo comenzó a haber una caída en los niveles de precipitación en la zona, y unas alteraciones más bien, y esto ha generado pues episodios de escasez de agua, que se han secado manantiales, se han secado lagunas, em, incluso mortandad de peces, extinción masiva de fauna acuática en los ríos, ¿no? Y también, por otra parte, pues existen importantes vacíos o rezagos más bien en el acceso a agua doméstica en infraestructura que no se han podido remontar debido a la falta de, pues, capacidad del municipio, ¿no? Para atender estos problemas, y que pues son también más de 2000 asentamientos en todo el municipio. Bueno, en síntesis, observamos que hay incapacidad de las instancias de gobierno, decíamos, el cambio climático y la pérdida de cobertura vegetal reducen la disponibilidad física de agua, y las comunidades rurales quedan en desventaja frente a actores urbanos que acaparan recursos y decisiones. En la foto de la derecha es una foto del río Real, que es un tributario del río Jataté, en la subcuenca del Jataté, y que a su vez es parte de la cuenca, de la gran cuenca Usumacinta, ¿no? Bueno, eh, la zona de estudios, inicialmente nos enfocamos en 3 cañadas, ¿no? Trabajando con las comunidades, haciendo trabajos de recuperación de manantiales, restauración,
de sus microcuencas. Nosotros cuando entramos a las comunidades no entramos con ningún recurso, ¿no? A diferencia de, pues, de otras ONGs y otros actores que entran a las comunidades con llevando recursos económicos, programas sociales, que los hay muchísimo en esta zona, pero bueno, hay una participación muy amplia de las comunidades, de los actores involucrados. Y bueno, inicialmente empezamos en tres cañadas, en la cañada que es que va de Patiwitz hasta Amador Hernández, más o menos, San Quintín. Este, la segunda cañada es la del río Perlas, que inicia en Monte Líbano, ¿no? En esta zona, no sé si hay, si alcanzaron a ver. Y luego la tercera cañada, que es la cañada de Carmen Tajaltic, San Jacinto y Santa Lucía, que es, digamos, es la tercera cañada, y bueno, que es la cañada de las tazas, donde inicialmente, por primera vez, más bien, hizo como su debut del EZLN, ¿no? En las tazas. Bueno, adicionalmente se incorporaron también las comunidades que se localizan en la zona de influencia de Najá y Metzabok, esta zona, y también la zona del río Lacanján, otra subcuenca, digamos, forma parte de la cuenca Usumacinta. Bueno. Antecedentes históricos, bueno, decíamos los procesos de colonización agraria, luego el establecimiento del área natural protegida o la reserva de la biosfera Montes Azules, el decreto también de dotación de agraria a las comunidades lacandonas, en las 66 familias lacandonas, sobre, a ver, es que 614.321 hectáreas, y todos estos procesos sociales, políticos y de acción colectiva, de movilización social que estuvieron ocurriendo a partir de los años 70 hasta la fecha, ¿no? Bueno, la zona es básicamente esto que está en verde claro, es una zona que se empalma también con la reserva de la biosfera Montes Azules, y fue lo que originalmente se conocía como la gran selva lacandona, ¿no? Em, bueno, nosotros, como decíamos, como entramos digamos, bajo invitación o a solicitud de un grupo, de una organización campesina. Entonces, nosotros nos ceñimos, digamos, a trabajar de acuerdo a sus propias dinámicas de organización, de gestión y de comunicación que hay entre las distintas entre las comunidades, y ellos tienen como sedes o lugares donde nosotros llegamos a realizar las capacitaciones y el trabajo con la gente de las comunidades como centros donde se congregan, ¿no? Pero todo son no se realiza, digamos, dentro de algún programa gubernamental ni nada por el estilo, es simplemente bajo la dinámica que las propias comunidades definen, ¿no? Bueno, este es un mapa de Ocosingo, donde podemos ver el uso de suelo y vegetación en el año 2004. Luego tenemos el mapa del 2014, aquí, perdón, pero aquí es 2014,
Y básicamente lo que se observa en estos mapas es que mucha de la vegetación primaria fue sustituida por vegetación secundaria, por todos estos procesos de expansión de áreas agrícolas y las propias dinámicas de uso de la tierra, de apropiación de los recursos naturales de las comunidades campesinas. Y pero permanecen, las partes altas de las montañas permanecen con vegetación natural y es el reservorio pues de fauna, ¿no? Y también son las zonas de recarga de los manantiales. Bueno, dice, desde los 70 el área ha sufrido alto deterioro ambiental debido a un frente de colonización de tierras selváticas para la agricultura y ganadería. Se estima que a la fecha se han perdido aproximadamente el 70% de la cobertura vegetal. Aquí hay que también resaltar un hecho de que las comunidades que se fueron estableciendo desde los años 40 años 50, 60, 70, en esta zona de Chiapas, se establecieron sobre terrenos, no sobre selva virgen, sino sobre terrenos que previamente habían sido explotados por las monterías y de las concesiones forestales que se otorgaron en esos tiempos, ¿no? Desde principios del siglo XX. Entonces, la gente no llegó simplemente a poblar o no estaba viviendo ahí, llegaron con las monterías, ¿no? Bueno, eh, también las poblaciones tiende a pensar siempre selva lacandona y que son comunidades lacandonas y no, son comunidades celtales, choles, en su mayor parte y algunas zonas tojolabales, pero nosotros trabajamos principalmente con celtales, ¿no? Em, bueno, ¿qué problemas hay? Los arroyos de tercer orden se secan, los ríos de segundo orden presentan una disminución del 70% en su caudal, el río Jatate ha bajado a su nivel en un 50%, según información que nos han proporcionado. Algunos manantiales que surten de agua para uso doméstico han bajado su nivel a la mitad desde hace 4 años. Los niveles de las lagunas kársticas han sido seriamente afectados ya que han disminuido hasta 8 metros. La pérdida de cobertura y disminución de los caudales de los cuerpos de agua ha derivado en problemas de escasez de agua en las comunidades de las 8 microrregiones de las cañadas. Bueno, en consecuencia, el crecimiento poblacional en el área, los cuerpos de agua se han contaminado por el drenaje de la cabecera municipal, por donde pasa el río Jatate y que, bueno, pues no hay una planta de tratamiento que esté funcionando y todo el agua de la cabecera municipal se va al río Jatate y eso pues impacta, ¿no? A las comunidades dentro de la selva. Este, y dentro de la misma región hay comunidades como El Censo, Taniperlas, Montelíbano, El Cibal y en la zona de La Canja está La Canja Celtal, Nueva Palestinas, que no cuentan con tratamiento de sus aguas domésticas y que son poblaciones muy grandes cuyas aguas se van al río La Canja también, ¿no? Bueno, eh, en síntesis, tenemos en Amador Hernández, bueno, las microrregiones son Amador Hernández, San Quintín, Patihuitz, Rafael Moreno Ibarra, Carmen Tajaltic, Río Perlas, Najá Metzaboc, y bueno, los impactos del calentamiento, los principales, digamos, fenómenos más visibles que la población refiere es que hay más calor, hay periodos muy largos de sequía, hay reducción de caudales de los cuerpos de agua, erosión de suelos,
mencionan el deterioro, digamos, de los suelos y cómo en temporadas de calor el suelo se parte y también hay baja productividad agrícola, también hay contaminación por aguas residuales y basura, ¿no? Porque no hay un servicio de recolección de basura, en estas comunidades y muchas tienen sus basureros a cielo abierto o queman, o las mismas comunidades queman su basura, y en algunos casos vierten los desechos en zonas de humedales, ¿no? O a la orilla de ríos, por ejemplo, en La Garrucha hay un basurero impresionante en San Quintín, justo al lado del río Jatate, hay otro basurero grandísimo. Este, y bueno, ahí no hay una atención, no hay, digamos, un programa, un mecanismo, una estrategia por parte de las autoridades municipales para hacer frente a esta problemática y que, bueno, pues está impactando de forma muy fuerte en la calidad de vida de la población. Eh, También hay incendios frecuentes, tala ilegal. ¿Qué otro problema? También les mencionaba la extinción masiva de peces, moluscos y crustáceos, ya sea que son especies endémicas en los ríos Jataté, Perlas, La Canja y el azul y el real, ¿no? Entonces, este problema, pues sí, impacta también la calidad de vida de la población. Menciona a la gente, es que el agua de los arroyos, de los manantiales, se calienta en temporada de calor. Y se mueren los animales. No hay tortugas ya, no hay ranas y estos animalitos que son, digamos, indicadores pues, de la salud, digamos, de estos cuerpos de agua, ya no se encuentran. Este, y bueno, eh, finalmente, bueno, por otra parte, hay que hacer énfasis en el potencial organizativo de estas comunidades que finalmente, pues ellas comparten en muchos actores comparten una historia, digamos, de movimientos sociales, una historia común y tienen diversas dispositivos y instituciones, acuerdos, ¿no? Que les permiten, digamos, gestionar sus recursos naturales, principalmente el agua. Tienen acuerdos internos, acuerdos externos para acceder y cuidar las fuentes de agua, cargos ceremoniales, como toda la estructura que se desarrolló, digamos, en los años 70 con la teología de la liberación, que aún permanece en las comunidades a pesar de la entrada pues, de múltiples iglesias protestantes, ¿no? Bueno, hay también, digamos, identificamos tres tipos de formas de acceder al agua o de gestión del agua. Están los sistemas comunitarios de agua intubada, como el Pamalá y muchos otros que están en esa zona. Están los sistemas comunitarios mixtos de agua y acarreo, donde, bueno, cuando el agua no es suficiente en tiempos de calor, la gente decide acarrear y para eso también hay normas y hay regulaciones, hay acuerdos y hay trabajo colectivo, digamos, que les permite ir y abastecerse de manantiales que están lejos. Por ejemplo, se organizan en camionetas para para traer el agua, ¿no? Por grupos familiares, etcétera. Por otro lado está el acarreo nada más, cuando no cuentan con agua
entubada y por tanto tampoco hay comités de agua. La asamblea se encarga de regular el acceso a las fuentes de agua, arroyo, pozo, laguna. Algunas familias cuentan con tanques de almacenamiento de agua de lluvia también. En tiempos de sequía, las familias tienen que caminar hasta 8 kilómetros para abastecerse de agua. Y bueno, y hay también ceremonias en caso de las comunidades católicas. Bueno, finalmente hay una situación de escasez y contaminación de agua. Todas las microrregiones presentan disminución de caudales, de manantiales, ríos, arroyos en temporada de sequías y que se exacerba debido a las sequías prolongadas. La contaminación de aguas residuales domésticas, por basura y agroquímicos agrava la vulnerabilidad de la población. Hay un deterioro institucional sistemático. Los sistemas de agua y políticas de protección ambiental son insuficientes o inexistentes en esta zona. Por ejemplo, los sistemas que se construyeron hace 30 años, no se les está dando mantenimiento y se están deteriorando a pesar de que la población sí realiza, digamos, cooperaciones, algunas reparaciones y todo, pero eso no es suficiente para remontar toda la problemática que se está dando en esta zona. Vulnerabilidad socioecológica, la combinación de cambio climático, degradación ambiental y falta de infraestructura aumenta riesgos sanitarios, alimentarios y productivos. En esta zona, por ejemplo, en la parte de Montelíbano el Censo y todas estas comunidades, nos refirieron que hubieron muchos problemas en ciclos agrícolas, que se perdieron las cosechas y que la gente se quedó sin alimento y que hubo mucha pobreza y después vino la pandemia y entonces la situación se vio muy precaria aunado a la problemática, bueno, la falta de agua, ¿no? Para consumo doméstico. Bueno, hay migración juvenil y pérdida de producción agrícolas que son las consecuencias frecuentes, ¿no? La ecología política y desigualdad estructural. El acceso desigual a recursos naturales y la presión territorial derivada de la expansión poblacional y la tala de selva reflejan acciones de poder, relaciones de poder históricas. Las comunidades rurales están atrapadas en un círculo de vulnerabilidad hídrica y ambiental que exige coordinación institucional y políticas de gestión sostenible. En estas zonas son muy pocas, a excepción de las que están, digamos, en la zona de influencia del área de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, como en la cañada del río Perlas o en la zona de San Quintín y la Laguna Miramar y todo en algunas zonas que son de difícil acceso y son comunidades pequeñas, hay sistemas de captación de aguas, agua de lluvia, ¿no? Hay algunas ecotecnologías, pero digamos estas son iniciativas de las ONGs, de la sociedad civil organizada, pero no son iniciativas gubernamentales, ¿no? Em, Implicaciones para Ocosingo. El cambio climático amplifica los problemas de acceso al agua, haciendo urgente la implementación de políticas integrales de agua, saneamiento, protección forestal y gestión de residuos. La articulación de la teoría de las instituciones y la ecología política permite comprender que los problemas del agua no son tanto estructurales y políticos como ambientales y requieren soluciones interinstitucionales y participativas. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco su atención y no sé si tengan preguntas. Gracias, Antonieta. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir y Ok. si hay alguien, listo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, por favor, porque si no, después yo tomo el micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Hola, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Antonieta.
es Vamos posible. a juntar varias preguntas, Antonieta, y después te damos la palabra. Adelante, Carla. Hola, ¿qué tal, Antonita? Muy interesante tu investigación. Y quisiera hacerte dos preguntas enfocadas a esta última parte que presentaste acerca de las estrategias comunitarias de acceso al agua. Eh, una es si aparte de las estrategias comunitarias, pudiste durante tu trabajo de campo identificar si hay estrategias de acceso al agua a nivel de hogar. Y otra, me gustaría saber tu opinión acerca del el sector o de la presencia del sector privado informal para lograr el acceso al agua. ¿A qué me refiero con esta presencia del sector privado, específicamente al transporte o venta de agua a través de camiones cisterna o pipas en esta zona? Sí, yo soy de Zacatecas, es una zona árida. Em, Actualmente, por el tema de la situación de escasez que se está dando, y sobre todo en la parte de la zona metropolitana que está creciendo, tanto con asentamientos urbanos formales como asentamientos irregulares, pues el tema del agua se está volviendo algo cada vez más complejo y hemos visto la participación del sector privado de manera informal en todas estas zonas periurbanas a las afueras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este sector privado? Parece que hay una flexibilidad por parte del gobierno, porque no hay sanciones, no hay registros, no se sabe de parte del gobierno, no saben de dónde extraen el agua y tiene implicaciones dentro de los hogares. ¿Sí? Yo estoy realizando una pequeña investigación al respecto y me sorprende que para mucha gente esta es la forma de acceso al agua principal en su hogar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta gente que vende el agua a través de las pipas, pues extrae el agua de tiros de mina o de pozos que están contaminados. ¿Sí? Entonces, digo, para la gente esta es una forma de solucionar su acceso al agua sin saber de dónde viene el agua. Me gustaría saber en el contexto que tú hiciste tu estudio, ¿qué opinas sobre la participación de este tipo de actores dentro de el acceso al agua? Muchas gracias. Gracias, Carla. Emanuel, Sí, gracias. Tiene que ver tanto con los imaginarios, ¿no? Con los que empezaba la ponente de la selva lacandona, ¿no? Aquí tenemos un símil con el Parque Nacional del Chico que tenemos muy cerca en Pachuca, ¿no? O sea, se supone que esas zonas son las fábricas de agua, ¿no? Y que no debería de faltar. Y recientemente en la sequía anduvimos con alumnos precisamente en localidades de la área de influencia del Parque Nacional del Chico y pues es muy notorio la cantidad de estos tanques de la marca esta Rotoplas o de otras marcas para almacenar, ¿no? O sea, captación de lluvia, no sé, o sea, los manantiales están disminuyendo, las represas, pues unas son para Pachuca, otras son para uso turístico y pues no se puede tener, ¿no? La época más álgida de la sequía, pues una presa se secó completamente, ¿no? Entonces, alguna visión, alguna de los pobladores locales, cómo se conciben ellos, ¿no? Ante pues, la sequía de manantiales y todas estas cosas donde se presupone que no iba a faltar el agua por naturaleza, ¿no? Como en los bosques, como en las selvas, ¿no? No sé si percibieron algo durante la investigación. gracias, Emanuel. Pues yo quisiera, bueno, yo conozco bien este proyecto porque al principio estuve participando junto con Antonieta, Antonino y otros colegas en varios asuntos que tenían que ver con la planeación del proyecto. Y yo quisiera mencionar esta paradoja que estamos viendo hoy en esta sesión, mientras Emanuel presenta en Hidalgo que es un clima más seco y se van recuperando humedales.
en Chiapas, Antonieta nos muestra que hay una sequía y que hay lagunas y cuerpos de agua que están disminuyendo su volumen, ¿no? Entonces, un lugar que parecería ser con abundancia de agua está teniendo graves problemas de agua, ¿no? Eh, si algo nos quieres mencionar sobre estas paradojas, Antonieta. Y otras dos cosas más. Uno, yo creo que sería interesante que nos pudieras platicar un poco acerca de las metodologías utilizadas en el proyecto, ¿no? Cómo se obtuvieron estos datos de los cuadros que nos presentas, sobre todo de la problemática socioambiental, la percepción de la gente, ¿no? En fin. Y el último es saber si así como hay acuerdos intercomunitarios para el manejo del agua, eh, si hay acuerdos y si no hay acuerdos, ¿por qué no los hay? En relación con la conservación de la selva o el manejo de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Esas serían mis preguntas. Entonces te dejo el micrófono, Antonieta. Muchas gracias. Ok, bueno, pues les agradezco mucho sus comentarios y sus preguntas. Bueno, comenzamos con la pregunta de la compañera Carla. Bueno, sí hay estrategias diversificadas de alguna manera de acceso al agua en las familias, en los hogares. Algunas, mencionaba antes que algunas familias, bueno, en realidad estamos hablando de que las comunidades en su mayor parte tienen menos de 1.000 habitantes, ¿no? Hay comunidades donde hay 10 familias, hay otras donde hay 8, hay otras donde hay, y una vez caminando entre potreros y rumbo a una zona bueno, una caverna, encontramos un ranchito con una familia, ¿no? Aislada completamente, como a una hora, hora y media, caminando entre potreros, del centro de población más cercano, ¿no? Y son familias, digamos, numerosas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí hay estrategias como el acarreo, hay cuidado también del agua, desinfección en las casas, hervirla, em, ahorrar el agua, ¿no? Y estas, digamos que sí, como es una región muy heterogénea, digamos, geográfica y física, con características diversas y además con diferentes grados, digamos, de deterioro ambiental. Por ejemplo, en la zona de Amador Hernández no es tan evidente, ¿no? Bueno, sí, algunas mujeres van y lavan en el río, em, acarrean el agua, algunas familias que no tienen. Por ejemplo, hay familias que son todavía bases o simpatizantes del EZLN y que no tienen, a veces no tienen acceso al sistema de agua, a los sistemas de agua entubadas que hay en las comunidades, ya sea porque no quieren pagar, porque no están de acuerdo en cómo se gestiona o cualquier situación, o no quieren cooperar. Entonces ellos no tienen acceso y, digamos, formalmente, pero bueno, si tienen un familiar que sí está dentro de la asamblea y sí participa, entonces les pasa la manguera. Hay como múltiples formas o múltiples estrategias muy diversificadas para acceder al recurso y para cuidarlo, ¿no? En los hogares. En cuanto a la venta de agua, bueno, todavía en esta zona no se observa, ¿no? Digamos que en la cabecera municipal sí, posiblemente existan compra-venta de agua, hay gente que tiene
pozos también que no son regulares, este, hay personas que se dedican al negocio de compra, digamos, de venta, de distribución de agua mediante pipas, pero en las comunidades rurales eso todavía no se da. Y digamos que el acarreo, en algunos casos, cuando se trata de una fuente que está lejos de la comunidad, sí se hace de forma organizada, ¿no? Ya sea por grupos familiares o la misma asamblea, o el agente, de la comunidad, organiza la gente que se va, ¿no? Sobre todo si son mujeres y que pues, no pueden ir solas 8 kilómetros caminando, ¿no? La mayoría de las veces, se les acompaña y se llevan camionetas o animales de carga, ¿no? Bueno, en esta zona, sí hay efectivamente hay un imaginario de que, pues, la selva es la zona, vegetación exuberante, fauna abundante y lluvia, precipitación. Sin embargo, en los últimos 30 años, cada vez es mucho más frecuente y sobre todo desde 2012, me parece, que nos refirieron que es cada vez más frecuente que las lluvias se concentren o el inicio de lluvia, que originalmente era como hacia finales de abril, principios de mayo, se prolonga hasta el mes de julio. Por ejemplo, el año pasado inició hasta mediados de julio, más o menos. Y comienza con un evento de lluvia fuerte. Posteriormente, la lluvia se aleja, digamos, no llueve durante, digamos, el periodo de la canícula y vuelve a llover en el mes de agosto, a finales de agosto, septiembre. El año pasado hubo un evento de este, inundación, desbordamiento del río Jataté y del río Perlas, de varios ríos, debido a un ciclón o depresión tropical, un evento meteorológico ahí que concentró lluvias atípicas en pocas horas. Y bueno, pues me parece que fue como el 30 de septiembre del año pasado. Entonces, muchas comunidades se vieron afectadas por esto. ah, Sin embargo, bueno, lo que ocurrió fue que se afectaron caminos, ¿no? El impacto fue más en que se afectaron caminos, se afectaron cultivos y además, por ejemplo, los puentes. Hay que mencionar que en la zona, por ejemplo, de San Quintín, hasta ahí llega el camino y es un camino de terracería. Y para acceder a la zona de Amador Hernández y el Guanal y toda esa zona, hay que atravesar el río Jataté sobre un puente hamaca que tiene más o menos 80 metros de largo, digamos, de ancho, sobre el río. Y el agua subió hasta el puente hamaca y casi se lo lleva, ¿no? En algunas zonas se llevaron los puentes, el agua se llevó los puentes. En una zona cercana a Miramar, me parece, que se llama Las Champas, algo así. Es, eh, en esa zona sí se llevó el puente, pero en esta de San Quintín no ocurrió. Pero sí, cuando en el mes de enero, cuando fuimos a trabajo de campo, nos tocó caminar sobre el puente que casi, que casi fue arrastrado y todavía estaban las maderas separadas, ¿no? Eh, del puente. Y ¿qué más? Sobre todo, lo que les impacta mucho en el imaginario de la población local, en su percepción y les causa hasta pesar y mucha tristeza, es la extinción de las especies endémicas, que acostumbraban a pescar en los ríos, ¿no?
Primero por la contaminación y segundo porque el agua, la alteración, digamos, de todos el calentamiento del agua, ¿no? Que ha producido pues mortandad masiva de peces. Otra situación, lo que mencionaba de la falta de alimento por la escasez de las lluvias, ¿no? Por las sequías, que, bueno, el maíz no se da y la gente tiene que comprar maíz de digamos, maíz importado, el maíz amarillo que importado que viene de Estados Unidos, ¿no? Otra percepción de la gente es que la pérdida de fertilidad de los suelos, que los suelos no son tan fértiles como hace 30, 40 años y y pues que la producción no alcanza para cubrir todas las necesidades familiares y también que se han secado manantiales, que se han secado zonas de humedales y bueno, y hay muchas enfermedades emergentes. Eso también es un tema recurrente, aunque nosotros, bueno, ya aquí me paso a la pregunta de Daniel sobre las metodologías. Nosotros trabajamos talleres de autodiagnóstico comunitario porque en la última fase de trabajo de campo la hicimos, digamos, como parte de un trabajo de consultoría que se nos encargó por parte del gobierno. Entonces, hicimos trabajo de autodiagnóstico en diferentes ejes, ¿no? Y un eje fue el de salud. Y hay el trabajo bueno, los resultados que salieron de ese eje fueron, pues muy tristes, ¿no? Porque hay muchos problemas, sí, de drogadicción, migración, violencia y todo, pero sobre todo de enfermedades como diabetes, cáncer y daño renal, ¿no? Por el uso de agroquímicos. Hay un uso pues, impresionante, indiscriminado de agroquímicos, porque la gente dice, bueno, pues es que si no usamos agroquímicos, simplemente nuestra producción no se logra, ¿no? No logramos tener una producción más o menos decente para cubrir las necesidades de nuestras familias y eso pues sí está teniendo impactos en la salud que no están siendo atendidos, que no son visibilizados y que, bueno, pues esperamos que se tomen acciones en ese sentido. Y bueno, ¿qué otra cosa? En torno a los acuerdos comunitarios, nosotros sí hemos observado que existen acuerdos comunitarios para conservar las partes altas de las montañas, ¿no? Hay una preocupación también para hacer más productiva la tierra, porque, pues, por parte de las comunidades, porque hay, como les decía, hay mucha presión sobre la tierra, las familias han crecido, las comunidades han crecido, la gente está migrando y los que se quedan se parcelan, o sea, no hay tierras que repartir y las propiedades, digamos, de los ejidatarios se van dividiendo entre los miembros de las familias y hay lugares donde les toca una hectárea, media hectárea, y entonces la gente tiene preocupación por hacer más productiva, entonces si quieren proyectos productivos con ecotecnología, digamos agroecología, perdón, que les permita tener una mayor producción. Y ¿qué otra cuestión? En cuanto al agua, sí hay acuerdos también de conservación del agua, de las zonas de recarga de manantiales, que son las partes altas. Pero, por ejemplo, en la zona de Montes Azules, pues ahí digamos que hay como cierto
margen, ¿no? Porque, digamos, está la reserva, hay ejidos que están dentro de la reserva que, digamos, son irregulares, así les llaman. Por ejemplo, el caso de Pichucalco y de Candelaria, que están, digamos, si San Quintín está 6, 7 horas de la cabecera municipal por un camino así muy malo, luego hay que cruzar ese puente, luego hay que llegar digo, a Amador Hernández, es 1 hora más o menos de camino, 1 hora y media me parece, y de ahí hay que subir 7 horas caminando para llegar a Candelaria y 1 hora más o menos para llegar a Pichucalco. Creo que ahora ya tienen camino, pero anteriormente creo que hacían 4 horas para llegar a Pichucalco. En esta zona, por su situación que están consideradas como dentro de la reserva y no están reconocidas oficialmente, aunque llevan 50 años o 60 años ocupando esos territorios, se llegaron antes de estos decretos de reserva. Estas familias, pues viven en condiciones sin electricidad, sin caminos, sin escuelas, sin atención. Han construido, han hecho sus pequeños, sistemas de agua, pero en esta zona ellos viven en una situación como de muchas restricciones para acceder, ¿no? No obstante, por ejemplo, en Nueva Palestina, pues que ahí es otra historia y son otras condiciones, porque Nueva Palestina constantemente reivindica la posesión de, no sé, aproximadamente 10.000 hectáreas dentro del área de Montes Azules. Entonces, estas cuestiones de los arreglos, para los acuerdos comunitarios para gestionar estas áreas de selva, son muy diversos dependiendo, digamos, de la zona, ¿no? Y la relación que hay con Montes Azules y también con el tipo de propiedad de la tierra, ¿no? Si son ejidos, son rancherías, ¿no? Ok, sería eso. Muchísimas gracias, Antonieta. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Hay alguna pregunta final que alguien quiera hacer para cerrar nuestra sesión de hoy? ¿No? Bueno, pues entonces te doy las gracias otra vez, Antonieta, por estar de nuevo acá. Mantenernos actualizados de los trabajos que se vayan haciendo allá en Ocosingo, por favor. Y le doy las gracias a Manuel que se tuvo que desconectar porque tenía clase. Eh, y también les doy las gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy y a toda la gente que nos va a ver por las redes sociales del CIESAS una vez que suba yo el video de esta sesión. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y nos veremos en la próxima sesión del seminario, que será el miércoles 24 de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes, gracias.